Bien, me dan una función que es una función valor absoluto de un logaritmo neperiano, con lo cual tenemos que transformarla, ¿no? ¿Cómo se transforma esa función de valor absoluto del logaritmo neperiano de x? Pues se transforma en una función a trozos en la que vamos a tener, pues, por un lado, el logaritmo neperiano de x tal cual, si lo de dentro del valor absoluto, es decir, si el logaritmo neperiano de x es mayor que 0, mayor o igual que 0, y ha cambiado de signo, que sería menos logaritmo neperiano de x, si el logaritmo neperiano de x pues, es menor que 0. Entonces tendríamos que averiguar cuándo pasa esto y cuándo pasa esto para cambiar esto y poner en su lugar pues, el x mayor y el x menor que algo. Esto como se sabe, pues poniendo el logaritmo neperiano de x igual a 0, resolviendo la ecuación que hemos dicho que e elevado a 0 sería igual a x, es decir, que x vale 1, y pintando en una línea el 1, cogéis valores intermedios, teniendo en cuenta, eso sí, el dominio de la función, que es que x vaya desde el 0 para la derecha. O sea, no cojáis menos 1 o menos 2, porque eso nos vale. Me valdría aquí, por ejemplo, el 0,1 y me valdría aquí, por ejemplo, pues el e o incluso el número e, para que luego me salga exacto. Entonces, si pongo el número e, por ejemplo, logaritmo neperiano de e, me sale 1, que es positivo, y si pongo el logaritmo neperiano de 0,1, pues me sale negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos partes y que la primera parte es la negativa, la que va desde el 0 hasta el 1, con lo cual, en vez de poner esto, pues podemos escribir que la x en este caso está desde el 0 hasta el 1 y en el otro caso, pues desde el 1 hasta la derecha, en lugar de esto de aquí. El caso que la función definida quedaría, la función a trozo quedaría pues de esta manera, que f de x pues es igual a un valor a una fracción a trozo, que sería una función a trozo, que sería por menos logaritmo neperiano de x si está comprendido entre el 0 y el 1, y logaritmo neperiano de x si x es mayor o igual que 1. Esta es mi función a trozo. ¿Vale? Desde el 0 hasta el 1 hay una función, desde el 1 hasta el infinito hay otra. Gráficamente, ¿cómo sería esa función? Gráficamente, esto es así. Si yo tengo este es el eje X y este es el eje Y, y hemos dicho antes que aquí está el 1 y que la función logaritmo neperiano hace esto y hace esto, ¿qué va a hacer el valor absoluto? El valor absoluto va a hacer que esta parte, que es la que está por debajo del eje X, la va a transformar para que esté por encima. Entonces, esta parte de aquí, esta, es la parte negativa de la función a trozo, ¿vale? Si la función a trozo era menos logaritmo neperiano de x desde el 0 hasta el 1 y logaritmo neperiano de x desde el x hasta mayor que 1, pues esta parte roja es la del menos logaritmo neperiano de x y la parte que voy a pintar en verde, esta parte, es esta de aquí. Entonces este punto es el punto 1, que es el punto donde se unen las dos funciones. Y yo quitaría pues esto de aquí. Y entonces me quedaría pues este dibujo. De aquí a aquí y de aquí para allá. Entonces, ese es el dibujo. Que no me lo sé de cabeza y quiero hacerlo bien, le doy valores en una tabla desde el 0 hasta el 1 a la primera, 0 hasta el 1, pero el 0 sin incluir y el 1 sin incluir, es decir, que cojáis valores intermedios al 0 y al 1, 0,1, 0,2, 0,3, los que sean. Y luego a esta, pues por la derecha del 1. Pero esa sí incluimos el 1. Entonces pondríamos 1, 2, 3, pues los que sean. Y lo pintáis y os saldrá un dibujo de este tipo. Vale, una vez que tengo dibujada esa función, que es, por ejemplo, bueno, que es lo que me pide el primer ejercicio, esboza el recinto limitado por la función f y luego la recta y igual a 1, pues yo ahora me voy aquí y pinto la y igual a 1. La y igual a 1, ponte que aquí está el 1, pues entonces la y igual a 1 pues va a ser algo así, esta recta. Y entonces me queda aquí un recinto, un área. Ese es el recinto o el área que vamos a tener luego que calcular. Calcula los puntos de corte de la gráfica f con la recta y igual a 1. Pues entonces tengo que la función a trozos esta igualarla a y igual a 1. Tanto, o sea, si y es igual a menos logaritmo neperiano de x, que o sea, el primero, como si y es igual a logaritmo neperiano de x. Y como la recta es y igual a 1, pues entonces esto habría que igualarlo a 1 y como la recta es igual a 1, pues esto habría que igualarla a 1. En el primer caso me queda que el logaritmo neperiano de x es igual a 1, que como es negativo podemos pasarlo al otro lado, el signo, o sea, cambiarle el signo para que me salga algo así. Y aplicando la definición, pues tendríamos que el e elevado a la menos 1, pues tiene que ser igual a x. Es decir, que aquí me sale un punto que es x, que es 1 partido de e, porque e elevado a la menos 1, teniendo el exponente negativo, lo podemos pasar abajo para que sea positivo.
Me sale 1 partido de E, que esto es 0 con algo, ¿vale? Entonces, ¿la negativa está definida en la zona 0 con algo? Pues sí, desde el 0 hasta el 1. Así que este punto de corte es este punto de corte que viene a ser este sitio, este lugar, 1 partido de E. Y luego el otro, pues saldrá de la otra ecuación, que es que el logaritmo neperiano de x sea igual a 1, que por tanto e elevado a 1 tiene que ser igual a x, y por tanto pues x es igual a e, que es este punto de aquí, y ahí estaría pues el número e. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues ya tengo los puntos de corte. Los puntos de corte serían, por cierto, pues el 1 partido de e, 1, y el e, 1. Se pone 1 porque la i vale 1. Esto no es un punto de corte con el eje X, estoy haciendo un punto de corte con la y igual a 1, con una recta. Y una vez que ya tengo esos 2 puntos, pues me pide que calcule el área del recinto. Entonces, ¿cómo se calcula este área de aquí? Pues este área de aquí tenéis que tener en cuenta que hay que dividirlo en 2 partes. ¿Por qué hay que dividirlo en 2 partes? Porque debajo de la recta y igual a 1, ¿vale? Debajo de la recta y igual a 1 tenemos 2 funciones, la roja y la verde. Entonces habría que dividir esto en 2 zonas. La zona que va por encima de la parte roja y la zona que va por encima, voy a pintarlo así, la zona que va por encima de la zona verde. Entonces, que estos sean 2 zonas, que estos sean 2 áreas, pues implica que tenemos que hacer 2 integrales. Una integral que va a ir desde el primer punto, que es 1 partido de e, hasta el siguiente, que es el 1, de la función que va por arriba, que es el i igual a 1, menos la función roja, que era la negativa, menos logaritmo neperiano de x, de x. Esta es la primera zona, y la segunda zona va pues desde el 1 hasta el e, y restaríamos la función que va por arriba, que es 1, menos la otra función, que sería la del logaritmo neperiano de x, de dx. Y son estas 2 integrales por las que tenemos que hacer y las que tenemos que resolver, ¿no? Y luego sumar. Pues entonces, en el caso de la primera, que es 1 partido de e, 1, y 1 más logaritmo neperiano de x, de dx, voy a hacerlas por separado y luego las sumo, ¿vale? Así que voy a hacer esta primero por un lado y luego haré la del 1 hasta el e, de 1 menos logaritmo neperiano de x, de dx. Lo importante es que en ambas tengo el logaritmo neperiano de x, con lo cual habría que hacer la parte, ¿no? El 1 ese sí, pues se puede integrar por separado, que me va a salir x. Aquí también me va a salir x. Y aquí lo mismo. Y este habrá que sustituir desde el 1 partido de e hasta el 1. Y este habría que sustituir desde el 1 hasta la e. Así que voy a hacer aparte, pues esa integral, la del logaritmo neperiano de x. La integral del logaritmo neperiano de x, de dx, pues se va a llamar u al logaritmo neperiano de x, se va a llamar de u a su derivada, que es 1 partido de x desde x, y se va a llamar de v al de x, y se va a integrar eso, que va a ser pues x. Con este cuadro, pues aplicábamos la fórmula, que esta ya ha aparecido anteriormente 2 veces, y sería pues x logaritmo neperiano de x menos x, o sea, menos la integral de x por 1 partido de x de dx. Esto y esto se podría simplificar, y entonces pues me quedaría integral de 1, ¿no? Esto sería x logaritmo neperiano de x menos x. Esta es la integral del logaritmo neperiano de x. Así que el resultado de esto va a ser x más x logaritmo neperiano de x menos x, y esta va a ser x menos esto de aquí, que habría que cambiarle el signo, así que esto va a quedar x logaritmo neperiano de x más x. En el primero la x y esta x se pueden anular, así que me va a quedar en realidad x logaritmo neperiano de x desde 1 partido de e hasta 1, y en el segundo la x y la x se podrían sumar, y me quedarían 2x menos x logaritmo neperiano de x desde el 1 hasta la e. Por tanto, pues tendríamos que sustituir el 1 y el 1 partido de e en este, que me va a quedar pues 1 por logaritmo neperiano de 1 menos 1 partido de e por el logaritmo neperiano de 1 partido de e. ¿Vale? Este sería el primero. El segundo pues sería 2 por e menos e por logaritmo neperiano de e
menos 2 por 1 menos 1 por logaritmo neperiano de 1. Y ya pues, nos quedaría hacer estas cuentas. 1 por logaritmo neperiano de 1 me va a dar 0, así que esto sería 0. Me va a quedar aquí pues menos 1 partido de e, y el logaritmo neperiano de 1 partido de e, como 1 partido de e es e elevado a la menos 1, pues me quedaría pasando el menos 1 delante, aquí un más, y el logaritmo neperiano de e es 1, así que esto sería pues 1 partido de e. Y el otro, pues logaritmo neperiano de e es 1, e por 1 es e, 2e menos e me sale e, y luego tengo 2 por 1 que es 2, que con el menos de delante va a ser menos 2, y menos 1 por el logaritmo neperiano de 1, como es 0, pues se anularía. Y esto me saldría pues menos 2. Estas son las dos integrales, y como las dos integrales hay que sumarlas, porque el ejercicio son dos áreas que hay que juntarlas, pues se suman esos dos resultados. Y si sumamos esto con esto, 1 partido de e más e menos 2, pues haciendo el mínimo como múltiplo, me va a quedar 1 más e al cuadrado menos 2. Partido de e unidades cuadradas.